Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren realmente muy bien. Les doy como siempre la bienvenida una vez más al canal de Filosofía en Marcha. Y en esta ocasión, ya celebrando que hemos alcanzado en este último mes los 10.000 suscriptores del canal. Así que bueno, la comunidad ha crecido muchísimo desde el año 2020 aproximadamente que estoy subiendo videos de manera continua, subiendo material prácticamente todas las semanas. Este último tiempo, bueno, como llegamos a los 10.000 suscriptores, también me tomé un descanso y me estuve ocupando de otras tareas. Pero bueno, ya estamos de vuelta y como habrán leído también en el título del video, traigo para compartirles un texto de literatura. No es un texto específicamente de filosofía, pero bueno, es algo que he estado trabajando también en el colegio de nivel secundario y me pareció interesante no hacer una crítica o un análisis desde un enfoque literario precisamente, sino abrir algunas líneas de interpretación y de compartir también con ustedes algunos enfoques y algunas propuestas filosóficas que podemos encontrar o que se pueden abrir, que pueden surgir en la lectura de esta obra. Como bien saben, por el título, estamos hablando del extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esta edición que tengo es una edición que han repartido en los colegios en los cuales yo trabajo. Lo tomé de biblioteca, volví a leerlo después de muchísimos años y me pareció una edición bastante interesante, sobre todo para trabajar con adolescentes, porque bueno, es un texto que por lo menos acá en Argentina desde hace varios años se trabaja. Contiene varias ilustraciones el texto, la calidad también de las hojas es muy bueno, el tamaño de la letra y demás hace que, por ejemplo, para trabajarlo con adolescentes, esta edición de Editorial Coligüe, libros ilustrados, permite que el lector, en este caso los adolescentes, sientan como un descanso en la lectura y de alguna manera haga incentivar también y haga que sea más llevadero esta cuestión de las propuestas de lectura. Además también trae hacia el final una carta sobre el autor y una carta también resumiendo algunas cuestiones principales sobre el texto, ¿no? Bueno, habla por ejemplo de Robert Louis Stevenson de Edimburgo, Escocia, 1850-1894, en Samoa, Pacífico Sur. Habrá algunas cuestiones también sobre otros textos de Stevenson, escrito por Patricia Suárez en este caso, y hacia el final hace una biografía de Robert Louis Stevenson sobre bueno, el verdadero nombre, algunos detalles, también otras obras como El diablo en la botella, La isla del tesoro, Secuestrado, La flecha negra y El extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Habla también un poco de algunas reseñas sobre el estilo literario de escritura del propio Stevenson. Y como le decía, yo no me voy a detener a lo largo de este video y de esta propuesta en un análisis específicamente literario, porque hay muchos videos sobre esta cuestión, este tema en YouTube y muy bien hechos. Y me parece que el enfoque del canal va un poco más por la cuestión filosófica y algunos aportes, algunas líneas que podemos abrir de lectura. Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Podemos debatir, podemos discutir si se trata de un escrito meramente policial a partir de la secuencia de los relatos que va narrando, los distintos hechos que van aconteciendo, también este carácter críptico, oscuro del texto, tanto de la cuestión geográfica, de esa descripción londinense, con las características de la neblina, de la oscuridad, de las calles vacías, también con en el modo en que está narrado, va generando la pluma de Stevenson en el lector, va generando obviamente esta suerte de intriga, de querer saber descubrir
qué es lo que pasó, sobre todo que en el medio también primero nos trae el relato del choque entre un hombre difícil de describir por algunos personajes, por esta cuestión de lo horroroso, que esta cuestión de que uno se congela y se enfría de estos personajes al, digamos, intentar describir a un sujeto que después se va a saber que es este señor Hyde. Y después el asesinato que ocurre también en medio y que de alguna manera se intenta dilucidar qué fue lo que aconteció y quién ha sido el autor también de ese crimen, ¿no? Entonces en algún punto decir, bueno, se trata de un texto con un carácter policial, detectivesco, en la cuestión también de las escrituras que van apareciendo distintas cartas que van descifrando y al mismo tiempo mostrando y ocultando distintos detalles, y eso va llevando a que el lector tenga que ir recordando, teniendo presente a lo largo de la lectura varios de los elementos que van apareciendo y que después finalmente termina uno hilando los cabos sueltos, ¿no? Al mismo tiempo mantiene esta cuestión, a pesar de ese carácter medio gótico, oscuro que mencionaba con respecto a las descripciones geográficas y temporales del texto, esas ubicaciones no dejan de perder un carácter de verosimilitud, ¿no? Estamos hablando de la ubicación, ¿no? De la descripción de londinense en una época de 1800 también, como que intenta darnos pistas el autor o ubicarnos en cierta manera para que parezca o termine siendo creíble, ¿no? Todo aquello que nos está compartiendo. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque esa verosimilitud, esto que nos parece creíbles a nosotros como lectores, nos termina de alguna manera involucrando más con el texto, nos termina atrapando muchísimo más, ¿no? Después también, ¿no? Algo que venía mencionando un poco al pasar recién, es esta cuestión de la descripción de los personajes. No son mucha cantidad de personajes, sobre todo aparece el mismo Dr. Jekyll y este personaje Hyde, pero bueno, después es también Utterson, es otro de los personajes, el sirviente Poole, y como digo, bueno, a lo largo de los primeros capítulos de esta novela o de esta división en partes que como está hecha, en cierta manera nos va introduciendo en algunos detalles. Lo que es fuerte son las descripciones o la imposibilidad de varios de los personajes de poder describir a este señor Hyde, y del terror que ocasiona, el miedo que ocasiona, el espanto que genera confrontarse con este Hyde, ¿no? Que en algún punto y hacia el final de la obra, que yo también, ¿no? Decía, bueno, ¿por qué se lee y se trabaja tanto este texto en los colegios? ¿O por qué llega incluso el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde a ser considerado una obra de literatura con reconocimiento y con valor universal, digamos, ¿no? Y digo, bueno, cuando llego al final del texto y comienzo a leer la última parte, bueno, ahí hay un detalle, un carácter de descripción y de narración que realmente a uno como lector lo termina de atrapar y dice, bueno, acá en esto que se denomina como la declaración de Henry Jekyll sobre el caso, termina siendo impresionante y creo que excede la mera novela, el mero género literario, y ahí es donde podemos hacer un clic, abrir un horizonte de análisis teológico, metafísico, científico, positivista, si se quiere, introducirnos con estas cuestiones filosóficas propiamente dichas y que de alguna manera son las que interesan o las que importan acá en el canal, ¿no? Y que es en algún punto en lo que más yo puedo aportarles a ustedes
y a la comunidad de filosofía en marcha, y por eso decía, bueno, quien se ocupe directamente de un análisis literario, hay muy buenos videos que yo también estuve viendo y que me parecieron súper interesantes y que obviamente me ubicaron en, bueno, este tipo de narraciones que va incluso el propio Stevenson desde una tercera persona, de lo que saben y conocen algunos de los personajes, y después también los relatos en primera persona, sobre todo en esta declaración de Henry Jekyll, cómo se van leyendo, ¿no? Y en este juego también de voces de los distintos personajes que van apareciendo, de alguna manera generan esta intriga, este entusiasmo en el lector, que obviamente es para valorar muchísimo, ¿no? En líneas generales, el texto al principio, más allá de la descripción de los personajes y de los hechos, a mí personalmente es como que decir, bueno, me falta algo, ¿no? Hasta que justamente llego a esta parte final de la obra, de la declaración de Henry Jekyll sobre el caso, y que me pareció estupendo. Bueno, ¿no? Comienza así, en esto sí yo me quiero detener hacia el final de esta parte del texto porque me parece que vale mucho la pena. Hay algunas otras frases que he rescatado que no pude marcar porque el texto tengo que devolverlo, no es mío, tengo que devolverlo a la biblioteca. Me pareció súper interesante hacia el final cuando dice, bueno, nací en el año de 1800 y tantos, heredero de una gran fortuna, es decir, bueno, el personaje nos va ubicando en su carácter económico, la importancia social, también su nivel de formación, su modo en esta cuestión social, también su modo del ser y aparecer, de cómo mostrarse frente a los demás. Algunas cuestiones interesantes que nosotros en los distintos libros, por ejemplo, de las novelas de Dostoyevsky que hemos abordado, notamos que en la época tiene una fuerte impronta, ¿no? Tiene mucho que ver el qué dirán los demás y cómo tengo que mostrarme en esta cuestión social, ¿no? Pero sin embargo, frente a toda esta cuestión de la apariencia, los colegas y ese futuro brillante y honorable, el peor de mi defecto fue una cierta disposición vivaz e impaciente que seguramente habría hecho felices a otros, pero que yo encontraba difícil de conciliar con mi imperioso deseo de ir siempre con la cabeza bien alta y de exhibir ante el público un aspecto de particular gravedad. Así fue como muy tempranamente comencé a ocultar mis placeres. Y esto va mostrando esta cuestión de que una misma persona tiene, de alguna manera, una cuestión dual de personalidad, donde uno se atrae y se inclina por estas cuestiones de la formación, de la educación, del respeto, de los valores, de esta cuestión armoniosa, incluso lumínica, y por otro lado una cuestión instintiva de placeres, del vicio, de lo horroroso, de lo oscuro, de la maldad en lugar de lo bueno, de cometer ciertas atrocidades, injusticias, y que esas dos partes conviven en una misma persona, ¿no? Y que esta cuestión, ¿no? Una suerte en algún momento por parte del propio Dr. Jekyll de empezar a dar lugar y a buscar, a indagar, a intentar conocer esa otra parte que forma la totalidad de su identidad o de su personalidad, y empezar a intentar darle espacio, a intentar sacarlo a la luz a eso. Y bueno, ¿no? Aparece jugando un poco también en esta duplicidad, en esta dualidad, un cierto carácter científico. Y por eso yo mencionaba que hay ciertas características de lo teológico, de lo metafísico, de lo científico, y acá voy a leer un poco más, y eso me fue recordando también a distintos puntos que nosotros en varios videos de distintos filósofos hemos abordado. Así fue como muy tempranamente
comencé a ocultar mis placeres, cuando llegó el tiempo de la madurez y pude reflexionar sobre mis progresos y mi posición en el mundo, tomé conciencia que estaba inmerso en una vida de profunda duplicidad. Muchos incluso se habrían vanagloriado de algunas irregularidades de las que yo me sentía culpable, pero en razón de las altas expectativas que yo me había planteado, me preocupaban y las escondía con una vergüenza casi morbosa. Fueron por lo tanto mis aspiraciones excesivas, más que alguna particular degradación de mis defectos, las que me convirtieron en lo que fui y contribuyeron a separar en mí más radicalmente que en otros esas dos zonas del bien y del mal que dividen y componen la naturaleza dual del hombre. Mi caso me ha llevado a reflexionar durante mucho tiempo insistentemente sobre esta dura ley de la vida que está en las raíces mismas de la religión y que constituye una de las mayores fuentes de infelicidad. Bueno, esta cuestión, ¿no? Ya hay una comprensión sobre qué es el ser humano y cómo es esta composición del ser humano, que radica en un carácter dual y que uno puede tener ciertas inclinaciones y puede trabajar sobre una de estas dos partes, ¿no? Y sin embargo, que por más formación que haya dentro de la personalidad de uno mismo, estos placeres siguen latentes, esta cuestión instintiva sigue latente, y que a pesar de él haber alcanzado los distintos puntos de formación y de conciencia que él se había propuesto en la vida, al aparecerse estas irregularidades y estas faltas, sentía una suerte de culpa. Acá también es una cuestión de un mandato moral, y por eso también aparece en todo lo que tiene que ver con esta cuestión social, moral y estas imposiciones que se pueden analizar incluso de una perspectiva del psicoanálisis, ¿no? Ese texto de Freud de malestar en la cultura, por ejemplo, ¿no? Que tiene que ver con un apaciguamiento de las cuestiones pulsionales para poder vivir en sociedad. Esta cuestión también de los mandatos morales nietzscheanos, ¿no? De cómo hay una cuestión que menciona acá de la religión impone determinadas cuestiones que nos hacen sentir culpa, ¿no? Si retomamos y pensamos en el texto de la genealogía de la moral de Nietzsche, que tantas veces abordamos nosotros en el canal, nos damos cuenta de que eso va contra la propia naturaleza del hombre, la cual Stevenson, por boca de Dr. Jekyll, está concibiendo como, bueno, nosotros, por más que hagamos lo que hagamos, estamos compuestos de estas dos zonas que son el bien y el mal y que componen la naturaleza total del hombre, ¿no? Acá hay toda una cuestión que incluso dentro de todo lo que tiene que ver con Gran Bretaña y demás, si pensamos por ejemplo en el caso del Leviatán de Hobbes, aparece, ¿no? El hombre es malo por naturaleza, entonces hay que pactar, y aparece toda esta cuestión del pacto y esta cuestión contractual en los cuales, bueno, intentamos limitar nuestra libertad en pos de superar el estado de naturaleza, superar el estado de guerra constante y poder asegurar nuestra integridad física, ¿no? Y después lo que viene ligado a esa integridad física, que tiene que ver con el respeto de la propiedad privada y los límites de lo que es propio frente a lo que pertenece a los demás. Y continúo leyendo porque esto también abre a otras líneas. Yo, por ejemplo, también incluso pensaba de una cuestión más teológica y metafísica, si se quiere, o propiamente metafísica. Bueno, aparece esta cuestión, ¿no? De que si Dios creó al hombre, ¿por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué somos una composición de bien y mal? Todas estas discusiones obviamente abren para el campo filosófico, teológico, incluso también metafísico, por esta cuestión de, bueno, para que exista, el hombre es libre, cuál es la relación también del hombre con Dios, en qué consiste la libertad del ser humano, por tanto, si es una libertad para ejercer tanto el bien como el mal, y esas son cuestiones que por ejemplo nosotros hemos analizado desde la perspectiva de la esencia de la libertad, del texto sobre la esencia de la libertad humana de Schelling, de 1809. Entonces
realmente hay todo un campo de discusión que lo podemos abordar desde autores de lo platónico, con esta cuestión binaria de duplicidad dual, con el texto de Fedro sobre el tema de, bueno, la auriga, cómo maneja los caballos que representan esas almas, que algunas se inclinan hacia la tierra, hacia lo bajo, atrapadas por el vicio, por lo material, por la cuestión de la carne, y por el otro caballo, la otra alma, que de alguna manera rechaza o reniega de esos instintos y de esos apetitos, de ese apetito mundano, y prefiere elevarse, ¿no? Por medio de la música, por medio de la filosofía, por medio de todos estos escritos más importantes, todo este material de alguna manera que eleva, que alimenta al alma y que la hace poder desprenderse de toda esta cuestión material y mundana, ¿no? Hay muchos elementos de los cuales se puede analizar, ¿no? Estuvimos mencionando esta cuestión ya platónica, esta cuestión de la existencia del mal, que aparece en una discusión de San Agustín, del propio Leibniz, del Schelling que habíamos mencionado. O sea, a lo largo de toda la historia de la filosofía tenemos muchísimos autores y muchísimos temas dentro de esto para poder hacernos preguntas, cuestionar este relato del autor, como mencionamos también incluso a Hobbes, de una perspectiva política se puede hacer, política antropológica. Entonces hay muchísimo material, y acá es donde uno se da cuenta el jugo y la riqueza que tiene el texto de Stevenson, ¿no? Y en esta declaración de Henry Jekyll. Y por eso también el texto supera una cuestión meramente policial o deja de ser incluso una mera novela de dualidad, donde nosotros, por ejemplo, que ya hemos abordado el texto de Dostoyevsky titulado El Doble, donde analizamos toda la influencia en la época del 1800, del siglo XIX, en la literatura, donde aparecen todos estos personajes con el juego de una duplicidad que no se termina sabiendo, en este caso sí, si es o no la misma persona, si hay o no una otra persona en la cual ese personaje principal se siente afectado, acorralado, influenciado, desplazado por ese doble, ¿no? En este caso queda claro que es la misma persona, el mismo Dr. Jekyll, que intenta exhibir, que intenta exponer a esa maldad, a esos placeres, a eso instintivo encarnado ya por la figura de Hyde. Pero, por ejemplo, en el texto de Dostoyevsky titulado El Doble, nosotros cuando lo analizamos acá en el canal, decíamos, ¿no? Se analiza el texto, incluso en las reescrituras del propio Dostoyevsky, no termina por quedar claro si hay un otro o no, o si es la misma figura la que en determinado momento cambia de personalidad y, por tanto, lleva a cabo cuestiones que el personaje principal no haría, ¿no? Dice más adelante, pero a pesar de mi profunda duplicidad, de ningún modo he sido nunca un hipócrita, los dos lados de mi carácter estaban igualmente consolidados. Era yo mismo, tanto cuanto trabajaba a la luz del día por el progreso de la ciencia y el bien del prójimo, como cuando me abandonaba de manera desenfrenada a mis vergonzosos placeres. Bueno, acá lo afirma, ¿no? Era la misma persona. Pero sucedió que mis investigaciones científicas, decididamente orientadas hacia lo místico y lo trascendental, confluyeron en las reflexiones que he dicho, derramando una luz poderosa sobre esta conciencia de eterna guerra entre dos regiones de mi ser. Tanto en el plano científico como en el moral, fui acercándome gradualmente a esa verdad, cuyo descubrimiento parcial me condujo más tarde a tan tremendo naufragio. El hombre no es esencialmente uno, sino esencialmente dos, y digo dos porque mis conocimientos no han ido más allá.
Otros seguirán, otros llevarán adelante estas investigaciones y no hay que descartar que el hombre, en un último análisis, pueda revelarse como una mera asociación de sujetos distintos, incongruentes e independientes. Yo, por mi parte, por la naturaleza de mi vida, he avanzado indefectiblemente en una única dirección. 2 puntos con respecto a esto. Cuando menciona en el plano científico como en el moral, fui acercándome gradualmente a esa verdad. Y acá dice, investigaciones científicas orientadas hacia lo místico y lo trascendental. Lo primero que se me vino a la cabeza cuando yo leí esa frase fue el texto de Fausto de Goethe, donde Dr. Fausto justamente con ese conocimiento científico, con ese conocimiento en las letras, en la ciencia y demás, siente, y esta es la muestra que nosotros habíamos señalado de la condición del hombre moderno, de esta falta de saciedad y esta incompletitud que siente el hombre moderno, por más que estudie lo que estudie, lea lo que lea y tenga la formación que tenga, ¿no? Es como que algo le falta. Y entonces se adentran en estas cuestiones místicas y trascendentales. En este caso, ¿no? El Dr. Fausto jugando con cuestiones ahí medias de alquimia, jugando con estas cuestiones también esotéricas, y tratando de invocar a Mefistófeles. Y acá también, ¿no? Ya desde el plano no de prender una vela y marcar una estrella, ¿no? en esta cuestión, pero sí desde el plano de jugar con la ciencia y justamente una cuestión ahí del azufre y distintos elementos que forman la sustancia por la cual Henry Jekyll se va a transformar o va a lograr dar a luz al propio Hyde, tiene que ver con esta cuestión de la falta de saciedad, la falta de poder cubrir todos los aspectos de la vida a partir de la mera formación intelectual, académica y demás, y tener ese presentimiento de que hay algo más que descubrir, ¿no? Y que pueda aportar. Entonces, todo esto es interesante y obviamente ahí... obviamente el texto de Goethe y de Fausto en la literatura universal ha sido centro de atención, así que puede ser que el propio Stevenson esté pensando en una cuestión de estas. Y lo otro que yo les quería mencionar, dice así, ¿no? El hombre no es esencialmente uno, sino esencialmente dos. Dice, en último análisis puede revelarse como una mera asociación de sujetos distintos, incongruentes, independientes. Yo por mi parte, por la naturaleza de mi vida, he avanzado indefectiblemente en una única dirección, ¿no? Todo este juego científico que describe acá, por tanto, Henry Jekyll en su declaración, va llevando a que va tomando nota, va tomando conciencia en cierta manera de cada uno de los rasgos que conforman su dualidad, ¿no? Después obviamente dice, bueno, observé que si podía decidirse con razón que yo era cualquiera de ellas, solo se debía a que yo era radicalmente ambas, ¿no? Y muy pronto, mucho antes de que mis investigaciones científicas me llevaran a intuir remotamente la posibilidad de un milagro así, aprendí a concebir con placer, como en una agradable ensoñación diurna, el pensamiento de una separación de los dos elementos. Todo esto lo va llevando a, bueno, a la descripción de cada uno de sus personalidades, de cómo se encarnaban cada una de estas identidades. Dice, el injusto seguiría su propio camino, libre de las aspiraciones y de los remordimientos de su gemelo más austero, y el justo podría continuar seguro y voluntarioso por el recto camino en el que se complace, sin tener que cargarse de vergüenza y arrepentimiento por culpa del mal ajeno. Es una maldición para la humanidad, pensaba, que estas dos incongruentes mitades se encuentren ligadas así, que estos dos gemelos enemigos tengan que seguir luchando en el fondo de una sola y angustiosa conciencia. Pero ¿cómo hacer para separarlos? Y esto es lo que va mostrando, porque esto puede seguir con la lectura, podemos seguir obviamente profundizando muchísimo más,
que por distintos momentos cada una de las personalidades vive y hace sus propias acciones. Una se mantiene en la formalidad, en la ciencia, en el trabajo estricto, en el comportamiento social correspondiente y acorde a la época. Y por otro lugar, el propio Hyde, que ya de su aspecto físico que lo describe, tal como lo describe, era menos desarrollado, era la maldad plena. Dice, ¿no? Edward Hyde, único en el género humano, estaba hecho solo de mal, ¿no? Y que era chiquito, deforme, feo, y toda la descripción que va haciendo del personaje es porque no estaba suficientemente desarrollado, sino que había estado durante muchísimo tiempo encerrado, oculto, latente, dentro de opacado por la personalidad de Jekyll, ¿no? Esto también en algún punto, tanto que nosotros hemos hablado en el canal del nacimiento de la tragedia de Nietzsche, con todo este carácter también apolíneo y dionisiaco, ¿no? Donde la fuerza apolínea intenta retener con esa luz, con eso armonioso, con esa belleza, intenta retener toda esa pulsión dionisiaca, todo ese éxtasis, todo ese desenfreno, toda esa oscuridad. Pero una vez que de alguna manera se comienza a sentir que hay algo, que hay una fuerza latente que está pulsando esta cuestión de lo inconsciente, y que yo no puede ser dueño en su propia casa tampoco, de la perspectiva del psicoanálisis, comienza a dársele lugar, y esto lo logra el Dr. Jekyll a partir de la toma de las pociones. Una vez que sale a la luz y comienza a cometer las atrocidades, comienza a cometer los hechos y demás, se da cuenta que ya en el momento que despierta y está transformado en Hyde, y se da cuenta que no necesita de la poción para poder transformarse en Hyde y darle rienda suelta a esa maldad, se da cuenta que la maldad va ganándole lugar hasta tener que hacer la poción inversa, ¿no? De tener que tomar las pociones para volver a convertirse en Henry Jekyll. Va mostrando cómo esa cuestión de la maldad, esa cuestión de la oscuridad, de lo abismático, del vacío, es a priori, o es ontológicamente, dicho desde una perspectiva filosófica, anterior a ese bien, que lo dionisiaco es ontológicamente anterior y muchísimo más fuerte que lo apolíneo, aunque lo apolíneo en ese juego, si se quiere, dialéctico, simplemente intenta contenerlo todo el tiempo, ¿no? Todo este carácter formativo, toda esta cuestión de la educación, como habla Nietzsche en esa cuestión de que el ser humano moderno se siente orgulloso, ¿no? En el texto de Zaratustra. Bueno, sí, pero en el fondo hay algo, ¿no? Por eso también lo toma el psicoanálisis a toda esa perspectiva y toda esta cuestión, que de alguna manera también el propio Stevenson, a partir de Dr. Jekyll, intenta resaltar y que intenta abordar para sus lectores, ¿no? Para compartir toda esta cuestión de la discusión. Y qué fácil todo ese trabajo y todo ese trabajo de Henry Jekyll con respecto a la formación, con respecto a ese reconocimiento que se gana frente a la sociedad, que fácil es devorado ya por toda la cuestión de la maldad, que fácil se extravía todo eso y deja lugar a la atrocidad que puede cometer el propio Hyde, ¿no? Bueno, después aparece una cuestión literaria que tiene que ver con la falta de poder llevar a cabo la poción nuevamente para poder volver a ser Jekyll y demás
y demás cuestiones que ya tienen que ver con elementos propios de la composición de la novela, ¿no? Bueno, yo los invito a leerlo. Obviamente, cualquier análisis, cualquier cuestión que yo pueda compartir, como siempre lo digo, de los libros, no suplanta la lectura del propio libro, porque la lectura de muchos de los libros generalmente transforman a uno como lector, como persona, y uno a veces también lee los libros o llegan los libros a uno en momentos determinados que uno relaciona las lecturas con algo que a uno le está pasando. Entonces es un texto que realmente está bastante interesante para poder leerlo. Y hemos pasado, ¿no? Por de Platón, que hablamos del tema del Fedro, de la Auriga, con el tema de las almas, de las pasiones, de la cuestión de la existencia del mal, con San Agustín, Leibniz, incluso hasta el propio Spinoza podría aparecer en este debate. Las cuestiones morales que se pueden abordar desde una perspectiva nietzscheana, kantiana, la cuestión también de lo apolíneo y lo dionisiaco que mencionábamos recién, la falta de saciedad a partir de la acumulación de saber, que ya critica Nietzsche obviamente, pero que nosotros hicimos el énfasis en la lectura del Fausto de Goethe. Hay muchísimo material. Realmente el final de la novela vale la pena llegar hasta ahí, porque genera una suerte de debate y de material desde algo que una novela accesible, y que por eso también se trabaja con adolescentes, como es Dr. Jekyll y Mr. Hyde, poder desplegar tantos elementos de carácter filosófico realmente es muy interesante. Y de estas mismas ediciones está La Metamorfosis de Kafka, que yo he visto, textos de Sherlock Holmes, y después también El Fantasma de Canterville y algunos otros más ahí. Así que bueno, les agradezco por haber llegado hasta acá. Espero que les haya gustado. Cualquier mensaje que quieran dejar, está habilitado los videos viejos o también en la página de Instagram. Y saben también que pueden apoyar el canal adquiriendo cualquiera de mis libros, que están los links en la descripción del propio video. Les agradezco nuevamente también por estar suscritos, por darle me gusta a los videos. Que hemos llegado a los 10.000 suscriptores, eso es un montón. Me alegra de volver también al canal. Pero bueno, también necesitaba un descanso, un respiro. Y de hecho, como ven, estoy leyendo textos de literatura. De hecho, también estuve leyendo temas de cómics, como los de Hellblazer, que en algún momento también voy a compartir más material de Hellblazer, John Constantine, con ustedes. Pero bueno, cualquier duda, consulta, me pueden escribir. El chat o la caja de comentarios de YouTube está cerrada, pero en los videos antiguos está abierto. O si no, por cualquier otra red social me pueden encontrar. Y nos estamos viendo pronto con un video más la próxima semana. Y les mando un gran saludo. Hasta la próxima. Muchas gracias.